Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar sobre gestión del riesgo en proyectos. Mi nombre es Jorge Gatze y durante esta hora vamos a compartir algunos conceptos relacionados con este tema tan actual, pero también tan interesante como es la gestión de los riesgos en el proyecto. Vamos a empezar por los conceptos más básicos, definiendo proyecto y el aporte de valor que el proyecto hace al negocio. Y ahí entonces vamos a introducir el concepto de incertidumbre, analizando los distintos tipos y fuentes de incertidumbre que hoy se presentan en los proyectos. Si bien el título de este webinar es Gestión de riesgos, porque es el título que refiere al tema que más difundido está, en realidad de lo que estamos hablando es de la incertidumbre y cómo la incertidumbre se manifiesta a través de riesgos y oportunidades. Eso es lo que vamos a ver, o sea, en definitiva, lo que uno gestiona es incertidumbre. ¿Para qué? Para que la incertidumbre de los proyectos no se transforme en amenazas, que serían riesgos, y sí se manifieste a través de oportunidades, que serían beneficios. Finalmente vamos a llegar a algunas conclusiones después de hacer toda la exposición y yo voy a hacer una breve presentación del curso que vamos a dar inicio la semana que viene con una digamos, donde vamos a ampliar y trabajar más en profundidad y con casos prácticos todos estos temas que vamos a exponer en el webinar. Entonces vamos desde lo básico, vamos a hablar de qué es un proyecto y cuál es el aporte de valor de un proyecto al negocio. Quienes han participado de los webinars que damos en CVPro, esta es una diapositiva que la habrán visto muchísimas veces, pero no puedo no volver a mencionarla porque hace a la esencia de lo que quiero justamente presentar y decir que todo parte de estrategias, o sea, la organización tiene estrategias. ¿Qué son las estrategias? Son decisiones que afectan el mediano y largo plazo y que buscan aumentar las ventas, aumentar el market share, desarrollar nuevas tecnologías, lanzar al mercado nuevos productos, bajar costos. O sea, en una palabra, buscan darle valor. Valor a la organización, valor a la comunidad, valor al mercado, al cliente, al accionista, etc. ¿Cómo transforma la organización esa estrategia en valor? En realidad a través de toda su cartera de proyectos. Nosotros vamos a tomar un proyecto en forma individual y decir que ese proyecto, con los resultados que el proyecto genera, son los que precisamente materializan la estrategia en valor. ¿Qué son resultados de un proyecto? Resultados de un proyecto es aquello que el proyecto entrega a su término. Por ejemplo, una casa, quien con sus ahorros y un eventual crédito hipotecario los destinó a construirse una casa, el resultado del proyecto es la casa que finalmente va a obtener a su término. O en un proyecto de inversión de capital puede ser una destilería, una planta química. O puede ser un proyecto que a su término entrega un sistema de gestión. O puede ser un proyecto que a su término entrega como resultado un nuevo producto a lanzar al mercado. O una obra de infraestructura. O también resultado puede ser una campaña de marketing.
Entonces, estos son los resultados. Estos son aquellos entregables que el proyecto genera a su término. Ahora, estos entregables tienen razón de ser en la medida que generen valor. Entonces, ¿qué es valor? Y esto es distinto a los resultados. ¿Qué es valor? Valor es lo que estos resultados después le brindan al inversor, al cliente. Como puede ser, por ejemplo, para quien se hizo la casa, valor es disfrutar justamente de esa propiedad, de esas comodidades que construyó a través del proyecto. Valor también es el dinero que recibirá si después de un tiempo decide vender esa casa. Valor también es, en un proyecto de inversión de capital, lo que ese proyecto genera en términos de valor actual neto y de tasa interna de retorno. Valor es lo que el resultado del proyecto a su término genera en términos de satisfacción de clientes, en términos de satisfacción del usuario o de participación del mercado o de market share o de beneficios a la comunidad. Entonces, esta es la diferencia entre resultado de un proyecto y valor que este resultado le brinda al inversor, al negocio, al mercado, a la sociedad. Con lo cual, ¿cuál es el verdadero riesgo de un proyecto? No es tanto el resultado en sí mismo, sino que el verdadero riesgo de un proyecto es no generar valor. O sea, el riesgo del proyecto es que el proyecto no logre el valor esperado a su término. O sea, que no brinde beneficios, que el producto no se venda, que el puente no funcione bien, que la casa no sea cómoda o que tenga una cantidad de inconvenientes. Eso es el verdadero riesgo de un proyecto. Y esto es muy importante cuando uno analiza riesgos en proyectos, tener en claro que cuando hacemos los procesos y llevamos adelante los procesos de gestión de riesgos, siempre tener presente aquello que puede perjudicar, que puede de alguna manera interferir en la generación de valor que el proyecto debería producir a su término. Para dar unos conceptos un poco más adecuados a lo que llamamos resultados del proyecto, lo podemos de alguna manera generalizar como objetivos del proyecto, mientras que al valor lo podemos generalizar como objetivos de negocio. ¿Esto qué significa? Que todo proyecto tiene dos grandes objetivos. Objetivos de proyecto, que ese es el resultado que el proyecto genera a su término, y objetivos de negocio, que es lo que el resultado va a proporcionar como beneficios, como satisfacción a los distintos interesados y stakeholders. De esta manera, viendo la definición de proyecto desde otra perspectiva, proyecto es aquello que nos permite pasar de un cierto valor inicial a un nuevo valor con mayor beneficio, con mayor aporte de valor. O sea, el proyecto es la transición entre un determinado estado de cosas con un determinado aporte de valor a un nuevo estado de cosas con un mayor aporte de valor. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de proyecto? Y tienen que ver con la triple restricción que todos conocemos de nuestros cursos y de todas las bibliografías que tenemos relacionadas con proyectos. O sea, los objetivos de proyecto tienen que ver con alcance calidad, o sea, el desempeño del sistema que el proyecto genera, con el plazo o el cronograma del proyecto y con el costo, o sea, el presupuesto del proyecto.
Entonces, habiendo puesto el proyecto en su contexto y lo que el proyecto genera, vamos ahora a ver qué es incertidumbre y de dónde surge la incertidumbre. Y en este esquema de estrategia, objetivos de proyecto y objetivos de negocio, muchas veces en los proyectos no se conoce claramente o no hay mucha información o hay un desconocimiento sobre cómo van a ser los objetivos del negocio. Imagínense un proyecto de exploración de gas y petróleo, cuando tienen que proyectar el flujo de fondos, qué valor van a poner del petróleo en el 2020 o qué valor van a poner del gas, qué precio va a tener el gas en el 2025. O sea, hay información, pero no es completa. Va a haber que hacer estimaciones, va a haber que hacer analogías. Muchas veces también hay desconocimiento, sobre todo cuando empieza el proyecto, de cómo va a ser ese resultado final. También imagínense cuando, por ejemplo, Apple decidió lanzar el iPad, ¿a quién le podía preguntar a Apple cómo le gustaría que fuese el iPad? Porque era algo realmente innovador. O sea, empezó el proyecto y no estaba muy claro cómo iba a ser ese resultado final iPad, que de alguna manera se fue desarrollando a lo largo del proyecto. También en muchos proyectos hay un desconocimiento, una falta de información sobre cuál va a ser la forma de ir trabajando en el proyecto, con quién va a participar, e incluso, en muchos casos, también la estrategia del proyecto no está completamente formulada al inicio del proyecto y se termina de formular sobre la marcha. Entonces, todos estos signos de interrogación puestos en los distintos estadios de un proyecto, toda esa falta de conocimiento, esa falta de información, es lo que llamamos incertidumbre. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? Es la falta de información, es el conocimiento parcial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr en los proyectos? Definir la manera con la cual encarar la incertidumbre. O sea, tenemos que definir cómo ocuparnos de la incertidumbre. ¿Y por qué esta pregunta es importante? Porque uno dice, bueno, pero incertidumbre tenemos de todo tipo. Hay incertidumbre climática, incertidumbre económica, incertidumbre legal, social. Es casi interminable la incertidumbre. ¿Y me puedo ocupar de toda esa incertidumbre que hoy nos rodea? La respuesta es no. ¿De cuál incertidumbre me voy a ocupar? De aquella incertidumbre que afecta a los objetivos, tanto de proyecto como de negocio. Esa es la incertidumbre. Por ejemplo, hoy en Argentina tenemos una alta incertidumbre con respecto a la paridad cambiaria, al valor del dólar. Pero si un proyecto de 6 meses, y donde es un proyecto de 6 meses, donde solo participa personal local y su sueldo se paga en pesos, no hay insumos importados, no hay nada que esté vinculado al valor del dólar. Si bien hay incertidumbre cambiaria, esta incertidumbre no afecta a los objetivos del proyecto porque ese proyecto no está, digamos, vinculado al valor del dólar. Entonces, otra vez, siempre hay incertidumbre. ¿A qué incertidumbre nos va justamente a ocupar? ¿Qué incertidumbre tenemos que empezar a analizar en los proyectos? Esa incertidumbre que afecta a los objetivos. ¿Y cómo los puede afectar? Y bueno, puede ser que esa incertidumbre nos perjudique, o sea, que logremos menos que lo que queríamos lograr como objetivo. Y en ese caso, esa incertidumbre que perjudica a los objetivos
buscados es lo que llamamos riesgo. Pero la incertidumbre solamente nos juega en contra, solamente es un perjuicio. No, la experiencia nos dice que muchas veces las cosas que no imaginábamos y que ocurren salen mejor de lo que esperábamos. O sea, muchas veces los objetivos se mejoran y esto lo vamos a llamar oportunidad. Entonces, este concepto es muy importante. La incertidumbre que rodea un proyecto preocupa y debe ocuparnos en la medida que afecte los objetivos. Otro ejemplo que pasó hace un tiempo atrás. Venía una semana en Buenos Aires de fuertes lluvias. Parecía que había, digamos, una inclemencia del tiempo bastante importante, o sea, había incertidumbre climática. Pero cuando revisaron el cronograma del proyecto, todas las actividades que había que llevar a cabo esa semana eran todas actividades bajo techo, todas actividades, digamos, en interiores. Con lo cual, ¿había incertidumbre climática? Sí, pero no afectaba ninguno de los objetivos de esa semana, ni de cronograma ni de costo de esa semana. Bien, proyecto. Proyecto, sabemos por definición, y decimos que es algo que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Qué buscamos al final del proyecto? Como dijimos, lograr objetivos. Y para que esos objetivos se logren, armamos un plan de proyecto. Entonces, ¿cómo interviene la incertidumbre? ¿Qué hace la incertidumbre? La incertidumbre produce justamente que sucedan cosas no previstas, que ocurran situaciones que no teníamos contempladas. O sea, la incertidumbre hace que se produzcan eventos y situaciones no previstas que son distintas, distintas a las que teníamos en el plan. O sea, se producen cosas que no estaban planificadas. Eso es en esencia la incertidumbre. Y recuerden, estas cosas no planificadas, no previstas, que ocurren, pueden afectarnos tanto en forma positiva como negativa. Ahora bien, estos eventos y situaciones no previstas son de dos tipos. Y siempre recuerden, vamos a analizarlas en la medida que afecten los objetivos. ¿Y cuáles son estos dos tipos de situaciones no previstas? Unas, las que llamamos las situaciones conocidos desconocidos. ¿Qué son los conocidos desconocidos? Son cosas que pasaron, no estaban previstas, pero tampoco nos sorprenden. O sea, estaban dentro de la lógica que puedan ocurrir. Por ejemplo, hay que hacer las pruebas del sistema y en el plan de proyecto hemos contemplado que todas las pruebas van a salir bien. Y resulta que de dos módulos las pruebas que se hicieron salieron mal. Bueno, nadie puede decir, oh, nunca me hubiese imaginado que estas pruebas van a salir mal. No lo teníamos previsto, pero tampoco es algo que nos sorprenda cuando se produce. Esta incertidumbre la llamamos los conocidos desconocidos. ¿Por qué? Porque conocemos que van a ocurrir, lo que desconocemos es cómo, cuándo y dónde van a ocurrir o si efectivamente van a ocurrir. Y el otro tipo de evento incierto es el de los desconocidos desconocidos. Son esas cosas que ocurren y que no había forma de anticiparlas, no había forma de incluso tener un eventual plan B o plan de contingencia. Yo siempre doy un ejemplo, cuando en la ciudad de Buenos Aires hace años atrás, en una zona
relativamente nueva de la ciudad, la zona costera que da el Río de la Plata, hubo un gran boom de eh, construcción de edificios. Uno de los edificios que se estaba construyendo ahí, lo que se llama Puerto Madero, cuando se hizo la excavación para los cimientos y las playas subterráneas, al hacer la excavación apareció un galeón español del siglo XVII, sí, del siglo XVII. ¿Imaginan ustedes en el cronograma del proyecto, y cuando aparece el galeón español, esto me olvidé de comentar, interviene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, frena el proyecto para que, digamos, se pueda rescatar todas las piezas de ese galeón? Eso para ese proyecto significaron 3 meses de demora. Ahora, ¿se imaginan que al inicio del proyecto el gerente de proyecto pueda presentar un cronograma a su jefe, al gerente general de la compañía, y decirle, bueno, mira, acá puse 3 meses por las dudas, imagínense si nos llega a aparecer un galeón español? Lo van a tratar de responsable, incluso de mentiroso, pero después ocurrió. O sea, los desconocidos desconocidos son esos eventos inciertos que no teníamos forma de anticipar, pero que ocurren. Y ocurren sobre todo en proyectos de alta incertidumbre, en proyectos que trabajan en las fronteras del conocimiento, en las fronteras tecnológicas. Esos son casos típicos de proyectos donde ocurren resultados y se producen situaciones que nunca nadie había imaginado. Con lo cual, aquí es importante, como vemos, distinguir estos dos tipos de manifestación de la incertidumbre, la de los conocidos desconocidos y la de los desconocidos desconocidos. Pero recuerden siempre que tanto una como otra pueden jugar a favor y ser oportunidades, y pueden jugar en contra y ser amenazas. De manera entonces que ahora viene la pregunta, ¿y cómo gestiono la incertidumbre? Bueno, las dos grandes formas de gestionar la incertidumbre es los conocidos desconocidos. Ese tipo de incertidumbre es lo que se incorpora en el plan. Y los desconocidos, como no lo puedo prever, necesito tener una gestión flexible y adaptativa a estas realidades no previstas. Y en efecto, como dice Jan, muchas veces lo desconocido es lo que en muchos proyectos se llama los casos de fuerza mayor, situaciones de fuerza mayor. Pero no siempre es fuerza mayor, porque muchas veces, insisto, en proyectos de desarrollos tecnológicos o en proyectos de desarrollos científicos, aparecen resultados que no estaban previstos y que no lo podemos poner como fuerza mayor, como si fuese una inundación o una huelga general que se prolonga en el tiempo. Digamos, dentro de todos los desconocidos hay un subconjunto que sería los de fuerza mayor, pero no todos los casos de fuerza mayor son desconocidos. ¿Y de dónde surgen tanto los conocidos desconocidos como los desconocidos? O sea, la pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de incertidumbre en los proyectos? ¿Dónde se originan las diversas formas de incertidumbre? Y que afectan los objetivos, recuerden. Una forma de incertidumbre, una fuente de incertidumbre son las incertidumbres que se dan por las ambigüedades, por las cosas que no están claras, por aquello que todavía no está bien definido.
Otra forma de incertidumbre tiene que ver con la variabilidad y aleatoriedad de las estimaciones, ¿eh? Sobre todo de plazo y costo del proyecto. Otra fuente de incertidumbre son los eventos no previstos, o sea, estas cosas que suceden y que no teníamos planificadas. Y la última fuente de incertidumbre es la incertidumbre sistémica o propia del sistema que el proyecto está encarando. Lo que vamos a ver ahora es cada una de estas 4 fuentes de incertidumbre y cómo se maneja y cómo se gestiona cada una de ellas. Bien. Vamos a nuestro esquema. ¿eh? Proyecto tiene un inicio y tiene un fin, y a través de un plan de proyecto definimos una serie de aspectos mediante los cuales queremos lograr los objetivos. ¿Cuáles son esos aspectos esenciales que hay que definir en todo proyecto? En todo tipo de proyectos, de sistemas, de inversión de capital, de construcción, de gas y petróleo, en todo tipo de proyecto, incluso si organizamos nuestras propias vacaciones, que también es un proyecto, siempre hay que tener en cuenta estos 7 aspectos esenciales. Ellos son, primero, ¿por qué hacemos el proyecto? ¿Cuál es la razón de ser? El porqué del proyecto. La otra, ¿quién está afectado o quién puede afectar? Otro aspecto esencial es, este segundo serían los stakeholders, ¿no? Recuerden, stakeholders son todos aquellos o que se ven impactados por el proyecto o bien que pueden influir o impactar ellos sobre el proyecto. El otro aspecto esencial, el tercero, es qué vamos a hacer. O sea, primero el por qué lo hacemos, cuál sería el valor. Este por qué lo podemos vincular a los objetivos de negocio, mientras el qué, si se recuerdan de las anteriores diapositivas, sería los objetivos de proyecto. Una vez que empecemos a trabajar y definir el proyecto, otro aspecto esencial a definir es el cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a construir, cómo lo vamos a testear, a probar, etc. Otro aspecto esencial es cuándo vamos a hacer las cosas. Y ahí nos van a ser útiles los cronogramas, por ejemplo. Otro aspecto esencial es dónde vamos a hacer, ¿no? Dónde vamos a hacer los distintos trabajos que hacen al proyecto y finalmente con quién. Estos son los 7 aspectos esenciales que por supuesto se vinculan entre ellos, como ven en estas flechas. Estos son los 7 aspectos esenciales que tenemos que definir en todo proyecto. Y justamente de la forma en que definamos y en que acordemos trabajar sobre estos 7 aspectos será la incertidumbre que el proyecto deba encarar. O sea, ¿qué es entonces, entre otras cosas, gestionar la incertidumbre? Es definir cuál es el nivel de información, de detalle con el cual vamos a trabajar estos 7 aspectos. Que si es un proyecto de organizar mis próximas vacaciones, tal vez no le dedique mucho tiempo a definir estos 7 aspectos, porque el proyecto en sí mismo no lo amerita, y algunos sí pierden mucho tiempo y les gusta encarar sus vacaciones con mucho detalle y trabajando estos 7 aspectos en forma muy cuidadosa. Bueno, si es un proyecto de lanzar un nuevo producto al mercado, o por ejemplo un proyecto de desarrollar un nuevo medicamento,
para una cierta enfermedad, no les quepa duda que estos 7 aspectos se van a trabajar en forma muy detallada, muy cuidadosa. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, un proyecto de organizar mis próximas vacaciones es un proyecto que admite convivir con niveles de incertidumbre relativamente altos, mientras que un proyecto de desarrollar un nuevo medicamento va a ser un proyecto que no va a querer, digamos, o no va a admitir altos niveles de incertidumbre. Entonces, la gestión de la incertidumbre fundamentalmente tiene que ver con estos aspectos presentes en todo proyecto. Entonces, ¿qué es gestión de proyecto? Gestión de proyecto hoy y cada vez más, si seguimos esta línea de pensamiento que estamos desarrollando en el webinar, gestión de proyecto es gestión de la incertidumbre asociada al proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué la gestión de la incertidumbre? Para reducir las amenazas de no alcanzar los objetivos y además potenciar las oportunidades para mejorarlos. Esto es en esencia hoy la gestión de la incertidumbre que, insisto, en nuestro punto o según nuestra forma de entender los proyectos, es parte esencial e inherente a los proyectos. Entonces, ¿cómo gestionar la incertidumbre? ¿Cómo gestionar las oportunidades y riesgos del proyecto? Y veámoslo acorde a las 4 fuentes que mencionamos sobre la incertidumbre. O sea, la gestión de la incertidumbre que se dan por ambigüedades, por cosas que no están claras, que no están bien definidas, que no están bien especificadas, esta gestión esencialmente consiste en trabajar estos 7 aspectos del proyecto. O sea, las ambigüedades en los proyectos surgen de que algunos o todos de estos 7 aspectos no están claros, no están definidos, no están suficientemente desarrollados. Entonces, gestión de la incertidumbre, ¿qué es? El aspecto que veo que no está completo, que no está claro, tengo que trabajarlo, tengo que definirlo, sentarme con los distintos interesados para darle mayor volumen, mayor información, mayor detalle a cualquiera de estos 7 que uno entiende que va a afectar sustancialmente el proyecto. Entonces, la gestión de la incertidumbre originada en la ambigüedad consiste en establecer el nivel de control a aplicar a estos aspectos clave del proyecto. Pero recuerden, depende del tipo de proyecto también, porque vuelvo al ejemplo, si estoy organizando mis vacaciones, tal vez no le dedique mucho tiempo a definir un nivel de control muy detallado de estos 7 aspectos. Ahora, si mi proyecto es de desarrollo de un yacimiento de gas y petróleo y le voy a dedicar mucho más tiempo y voy a necesitar mucho mayor detalle para tener un mayor control de estos 7 aspectos del proyecto. Vamos al segundo tipo de incertidumbre. ¿Cómo gestionar la incertidumbre que se produce por la variabilidad y aleatoriedad de las estimaciones? Y muchas veces en los distintos webinars que hemos dado, yo siempre pongo este ejemplo. Si nos piden estimar una actividad y nosotros decimos que esta actividad tiene 3 semanas y en el cronograma ponemos una barra de 3 semanas, semana 1, semana 2 y semana 3,
Lo único cierto, lo único cierto es que esas 3 semanas difícilmente terminen siendo 3 semanas. Es muy improbable que sea menos, lo más probable es que sea más. O sea que tarde más que 3 semanas. O sea, cuando nosotros decimos que una actividad va a demorar 3 semanas, estamos trabajando en forma determinística. O sea, creyendo que el proyecto es un sistema determinístico y que si nosotros ponemos una estimación de plazo de costo, invariablemente se va a dar esa estimación de plazo y de costo. Todos sabemos la realidad no es así. Entonces, ¿qué significa trabajar la incertidumbre originada en la variabilidad y aleatoriedad? A nuestras variables, ¿no? A nuestras variables, por ejemplo, de costo y de plazo, asignarles un rango de posibles valores. O sea, nuestras variables de costo y de plazo, por ejemplo, decir, este plazo de la actividad, lo más probable es que sea 3 semanas. Si todo va bien, tal vez termine en 2,5 semanas y si se complica, puede demorar 5 semanas. O sea, transformar nuestras estimaciones determinísticas en estimaciones probabilísticas que reconozcan la variabilidad y aleatoriedad. Entonces, ¿cómo trabajar con esto? Nuestros rangos de estimaciones de costo y plazo, nuestros rangos dados, por ejemplo, por este valor mínimo, este acá más probable y este valor máximo, o sea, a nuestros rangos le asociamos una determinada distribución probabilística. Fíjense, la azul es una triangular, la roja es una beta PERT y la verde es una uniforme. O sea, a cada rango se le asocia una determinada distribución probabilística, o sea, establecemos de este modo la aleatoriedad de las variables de entrada y, por ejemplo, con simulación Monte Carlo, que es una herramienta que justamente modela la incertidumbre, establecemos la variabilidad de la salida. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de incertidumbre de un cronograma de proyecto, con simulación Monte Carlo podemos decir que 35 semanas de plazo, 35 semanas de plazo, tiene un riesgo de 64% de no cumplirse. O sea, hay un riesgo del 64% de que el plazo termine siendo superior a 35 semanas. Pero esto es lo que nos da la simulación Monte Carlo. Es una herramienta que nos permite trabajar este tipo de incertidumbre, la incertidumbre que se produce por la aleatoriedad de las variables de entrada, tanto de plazo como de costo. A quienes quieran conocer un poco más sobre esta herramienta, en nuestra página web, que es www.cbpro.com.ar, en esta página web hay una serie de webinars anteriores, están los videos de esos webinars y hay uno también de 1 hora que muestra cómo funciona y cómo se aplica la simulación Monte Carlo. Pero recuerden que la simulación Monte Carlo es para un tipo de incertidumbre, la incertidumbre que se deriva de la variabilidad y la aleatoriedad de nuestras estimaciones, sobre todo las de costo y plazo. El tercer tipo de incertidumbre es la incertidumbre de los eventos no previstos. Entonces, recordemos un poco a qué llamábamos eventos no previstos. Primero, ¿qué hace el proyecto? El proyecto es justamente la materialización de un plan para lograr objetivos. Todo plan de proyecto se arma en base a hipótesis, que son cosas que asumimos, y restricciones.
¿Qué es un evento no previsto? Es algo distinto a lo que nosotros tenemos en el plan y que si se llega a producir afecta nuestros objetivos, ¿no? Es algo puntual que ocurre, que puede ser un recuerdo nuevamente del tipo conocido-desconocido o desconocido-desconocido. Es algo distinto al plan y que afecta los objetivos. ¿De qué manera puede afectar los objetivos? Nos puede perjudicar y ser una amenaza a los objetivos o nos puede beneficiar y ser una oportunidad. Entonces, ¿cómo manejamos estos eventos no previstos? Y dijimos que había dos tipos, los conocidos desconocidos y los desconocidos desconocidos. Los conocidos desconocidos, ¿eh? Los que tenemos en esta diapositiva, que son los conocidos desconocidos, y acá usamos la metodología que nos brinda, por ejemplo, el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, en el capítulo de riesgos. En el capítulo de riesgos, la metodología de riesgos, básicamente, ¿qué dice? Nos habla de procesos de gestión de riesgos. Primero hay que identificar esos eventos, y hacemos una lista de estos eventos no previstos, pero que uno conoce que podían ocurrir, pues puede hacer una lista, como la que ven acá en la diapositiva. ¿Qué hacemos con los eventos identificados? Los clasificamos y decimos, por ejemplo, el evento 1 es de categoría medio, el 2 es alto, el 3 es bajo. Una vez que los identificamos y los clasificamos, los cuantificamos a través de distintas técnicas, valor monetario esperado, simulación Monte Carlo, también podemos usarla, árbol de decisión. Y finalmente, una vez que están identificados, clasificados y cuantificados, podemos generar respuestas, o sea, planes de acción. Y para los conocidos desconocidos que nos perjudican, o sea, que nos juegan en contra, las respuestas son evitar, transferir, mitigar y aceptar. Mientras que para los eventos inciertos, conocidos, desconocidos, que pueden ser oportunidades que nos jueguen a favor, las respuestas son explotar, compartir, mejorar y aceptar. Pero esto es para los eventos, insisto, conocidos, desconocidos. En cambio, para los desconocidos, aquello que no teníamos forma de anticipar, no hay otra que tener una gestión de proyecto flexible y adaptativa. O sea, una gestión de proyecto abierta a encontrarse con estos resultados realmente, yo diría, hasta insólitos, pero que no necesariamente, insisto, son desfavorables. Incluso si miramos a nuestro alrededor, muchos de los beneficios que hoy tenemos, Internet y muchas cosas que hoy nos brinda la tecnología, no son el resultado de algo que ha sido planificado, son el resultado de situaciones totalmente imprevistas, insólitas, que fueron realmente un gran aporte y un gran beneficio a la sociedad. Pero es importante entonces en los proyectos, sobre todo en los proyectos que trabajan en las fronteras del conocimiento, en las fronteras de, de las tecnologías, estar abiertos y estar preparados para que pasen cosas que realmente no estaban en el radar del proyecto y tener la capacidad de reaccionar rápidamente y de justamente adaptarnos a esta nueva situación. Y ya para ir terminando, la última forma de incertidumbre es la incertidumbre originada en los aspectos sistémicos, o sea, en los aspectos del propio sistema que el
proyecto tiene que encarar. ¿Y esto cómo se resuelve? Todo proyecto, todo proyecto de cualquier tipo, tiene dos grandes etapas. Hay una primera etapa, que es la de madurar la solución, y una segunda etapa donde una vez que la solución esté madura, la solución se ejecuta. Entonces, ¿dónde se resuelve la incertidumbre del sistema? Fíjense que si ven la curva esta que muestra la reducción de la incertidumbre del sistema se resuelve básicamente en la maduración. ¿Qué significa resolver la incertidumbre del sistema? Y si es un sistema geológico, por ejemplo, es un sistema donde hay que extraer gas y petróleo de un tipo de yacimiento nuevo, esto hay que resolverlo en la etapa de maduración. Ahora, si el sistema es que hay que lanzar un nuevo producto y lanzarlo a un nuevo mercado, la incertidumbre de ese lanzamiento también la tengo que resolver en la etapa de maduración. Si el sistema es introducir una nueva tecnología en la compañía, debe haber una primera etapa de maduración donde voy a resolver todos los aspectos inciertos que tienen que ver con la incorporación de esa tecnología. Entonces, la incertidumbre propia del sistema se reduce sustancialmente en la primera etapa del proyecto, que es la etapa de maduración. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de esta etapa? Como dijimos, el objetivo de la etapa de maduración de todo proyecto es reducir la incertidumbre inherente al sistema. ¿De qué manera? Bueno, depende del tipo de proyecto. Si es un puente va a haber que hacer una maqueta en un túnel de viento por prueba y error, ir probando la mejor forma de este puente, o sea, a través de prototipos o a través de pruebas y ensayos del material que había que usar, o a través de reuniones, focus group, reuniones con el cliente. En definitiva, ¿qué significa reducir incertidumbre? Reducir incertidumbre significa poner foco, sí en el costo, sí en el plazo, pero mucho más poner foco en la solución que necesito generar. O sea, reducir incertidumbre en estos proyectos significa que la solución que hay que generar uno pueda definir bien su alcance, sus requisitos de calidad y el desempeño que va a tener. Esta es en esencia la función de esta etapa. Pero reducir incertidumbre de esta manera no es otra cosa que probar y equivocarse. O sea, como incertidumbre es no saber, es desconocer, reducir incertidumbre es pasar de no saber a saber. Entonces, ¿por qué es tan importante que esta reducción de incertidumbre se dé en esta primera etapa acá, hasta el final de la maduración? ¿Por qué es tan importante? Porque si miramos la otra curva, la curva de las inversiones, ¿cómo hace la inversión en un proyecto? Justamente a espejo, justamente se comporta a espejo. Esto significa cuándo hay que equivocarse, cuándo hay que aprender, cuándo hay que reducir incertidumbre, cuando el efecto sobre el costo del proyecto es bajo, o sea, acá, en esta etapa. Cuando, acá, en esta. Cuando no hay que reducir incertidumbre, acá, porque el efecto que tiene sobre los costos del proyecto es muy alto. Por eso es tan importante la etapa de maduración de los proyectos como una forma de reducción de esa incertidumbre que llamamos sistémica o propia del sistema que el proyecto debe encarar. Y también, para ir terminando, sabemos
digamos, lo sabemos por sentido común, que proyectos de bajo riesgo, de alguna manera, son proyectos en general de baja rentabilidad, mientras que proyectos de alto riesgo son proyectos que en general proporcionan una mayor rentabilidad. Entonces, en la gestión de la incertidumbre de los proyectos, en la gestión del riesgo, hay que tener presente esta frontera de eficiencia. O sea, no asumir más riesgos que la rentabilidad que ese riesgo podría traer. O sea, no tiene sentido trabajar acá. No tiene sentido trabajar en esa porque buscaría una rentabilidad que el proyecto tal vez no dé. En cambio, si estoy acá, tampoco es correcto, porque acá estoy asumiendo un alto riesgo, pero no estoy logrando el nivel de rentabilidad que podría tener, que sería este, en cambio tendría este, ¿no? Entonces, hay formas de analizar y de establecer esta curva, pero conceptualmente es eso. El esfuerzo que le dedicamos a la gestión de riesgos tiene que redundar en beneficios, tiene que transformarse en beneficios para la organización. Conclusión. Hemos recorrido y hemos visto las distintas fuentes de incertidumbre, hemos visto las 4 principales fuentes de incertidumbre y todas ellas cómo gestionarlas. O sea, siempre podemos gestionar la incertidumbre. ¿Y qué incertidumbre vamos a gestionar? Recuerden, aquella que incide sobre los objetivos que tenemos en el proyecto. Con lo cual, la incertidumbre, ya sea riesgos y oportunidades, no es algo que se padece, no es ni buena ni mala. La incertidumbre es algo que hay que gestionar. La incertidumbre es algo que tengo que trabajar y administrar como parte del trabajo y la administración de un proyecto. Este sería el mensaje. O sea, creo que hoy en día es casi eh, o el mayor riesgo de un proyecto, si quieren lo voy a decir de esta manera, el mayor riesgo de un proyecto es no gestionar los riesgos, es no gestionar la incertidumbre, es desconocer, el mayor riesgo de un proyecto es desconocer la incertidumbre y qué hacer con ella. Les dejo abierto un espacio para dudas, para consultas, y mientras van pensando alguna duda o alguna consulta, déjenme un minuto para presentar el próximo curso. Es un curso taller sobre gestión del riesgo en proyectos que vamos a comenzar la semana que viene, el martes 12 de febrero. Va a tener una extensión de 18 horas, otorga 16 PDUs y lo que es importante es que este curso se puede hacer tanto en forma presencial en el aula como online por internet como ustedes lo están haciendo acá. Pero tiene la ventaja además que si alguno no pudo participar de alguna clase, como las clases quedan grabadas, al igual que queda grabado este webinar, la clase se puede recuperar en cualquier momento, ingresando al aula virtual. O sea, con esta modalidad nunca se pierde una clase, ya sea si tuvieron que faltar por temas laborales o de viaje o familiares, la clase se puede recuperar después a través del aula virtual. Y ahora sí, dejo planteado un tiempo si quieren formular alguna duda, alguna consulta. Les agradezco la participación. Como les decía, van a recibir el material de esta presentación y también el video de la grabación. Este es mi mail, quedo a disposición de ustedes para cualquier duda o consulta que tengan. Y bueno, les agradezco también la participación, la confianza que han puesto y que este tiempo que le han dedicado a la actividad.
y será hasta nuestro próximo webinar que va a ser sobre el tema de administración de contratos. Buenas noches y gracias a todos.